Caos al sur de Culiacán. La tranquilidad de la sindicatura del Dorado se ve interrumpida por el rugido de armas automáticas. La madrugada del martes 17 de septiembre comenzó con un estallido de violencia que sacudió el poblado del Atorón. Enfrentamientos intensos entre miembros del cartel MZ y la Chapiza dejaron un saldo de al menos 7 vehículos asegurados, resultado de una batalla frenética entre facciones rivales. Los medios locales reportan que los civiles armados transformaron la calma de la noche en un campo de guerra, marcando otro capítulo en la violenta lucha por el control de Sinaloa. Acompáñame a ver los detalles de este acontecimiento. Pero antes de empezar con el video, deja un like y activa la campanita de notificaciones. ¡A tu verga! ¡A tu verga! Casa tú. Bueno, verga, que no están las fotos. Sácale a la verga, que tú eres como. Morrieron como gallinas. Sí, saben. En medio del caos, el despliegue de fuerzas se hizo sentir rápidamente. Tras recibir el alarmante reporte, el ejército mexicano y la policía estatal se hicieron presentes en la zona del enfrentamiento. Al llegar, encontraron 7 vehículos asegurados, de los cuales 3 habían quedado totalmente calcinados. Sorprendentemente, no se encontraron personas abatidas ni heridas en el lugar. Sin embargo, las redes sociales se llenaron de rumores y filtraciones. Se decía que los pistoleros de la Chapiza habían huido del enfrentamiento y que el Dorado, un bastión clave para los chapitos, podría haber sido tomado por la Malliza. La situación se complicó aún más con el hallazgo de un cuerpo en el puente de la Costerita, con un disparo en la cabeza y signos evidentes de tortura. El occiso, identificado como Alan Sang, de 28 años, era sobrino de un operador del cártel MZ y también de Oscar Noé Medina, conocido como El Pano. En redes circula un audio desgarrador donde la madre de Alan narra el secuestro y la tragedia que ha conmocionado aún más a la región. El Alancito le alcanzó a hablar a su papá, le dijo: papá, me cayeron 2 veces, y ya me habla la Alan y dice: a la Larisa, parece que les cayeron ahí a su casa. Y me fui rápido y pues, está cerquita de la casa, como 3 cuadras. A la vuelta de la casa había un carro con las luces prendidas y pues así me fui, dejé los vidrios, y al llegar allá a la cuadra del frente, la privada estaba lleno de gente armada y gritaban unas mujeres y me pusieron horribles, me dijeron: regrésese. Y le dije yo: oiga, ¿qué pasó? Le dije yo: pues yo quería entrar y que se regrese, váyase para su casa, me gritaron. Y pues me regresé y le hablé a la LAN, pues, o sea, le dije: manda gobierno, pues, pero pues no. Y pues reportamos, en ese entonces nunca llegó gobierno. Y pues a mí, como les digo, pues el Alancito nunca se movió de su casa porque él decía: yo le debo lealtad a mi tío, yo a mi tío lo quiero como un papá. Y él no se quiso ir para ninguna parte que por su tío. Y él le dijo a papá, dijo: yo por mi tío, dijo, le debo lealtad a él y no me voy para ninguna parte. Y de todas maneras fueron por él. O sea, pues así, pues él trataba de buscarlo, pues sin nada. Así que pues yo creo que a veces la familia, o sea, nos quieren más otras personas, como los amigos, que la familia. Y mando este audio por si lo quieren reenviar a quien sea, a quien ustedes quieran, mi hijo
dijo: yo no me muevo de mi casa porque quiero mucho a mi tío. Su tío es el PANO. Él es su tío político. Y ojalá él escuche este audio y sepa que mi hijo tiene más lealtad que él. La reciente escalada de violencia en Culiacán ha captado la atención de todos, pero lo que ha sucedido en los últimos días es solo un capítulo más en una historia mucho más amplia. La ciudad, que ha sido un punto neurálgico en el conflicto entre los mayos y los chapitos, ha sido escenario de una serie de eventos impactantes que demuestran cómo la situación no solo sigue en curso, sino que se intensifica cada vez más. Los últimos enfrentamientos, una tensión en aumento. En los últimos días, los enfrentamientos en Culiacán han alcanzado nuevos niveles de violencia. Informes locales indican que la violencia ha sido tan intensa que las autoridades han tenido que desplegar refuerzos adicionales para intentar controlar la situación. El 15 de septiembre, un tiroteo masivo entre las facciones de los mayos y los chapitos dejó varios heridos y múltiples vehículos dañados, en un enfrentamiento que se extendió durante varias horas. Lo que hace que estos eventos sean aún más alarmantes es la creciente sofisticación de las tácticas empleadas por ambos bandos. Los chapitos han mostrado un uso más estratégico de la tecnología, empleando drones y comunicaciones cifradas para coordinar sus movimientos. Mientras tanto, los mayos han respondido con una estrategia de guerrilla urbana, usando las calles y las casas para establecer posiciones defensivas y atacar cuando menos se espera. El impacto en la comunidad y la vida cotidiana. La población de Culiacán está viviendo una realidad desgarradora. Las comunidades locales están atrapadas en medio de estos enfrentamientos, con el riesgo constante de violencia y desplazamiento. Los comercios han sido cerrados, las escuelas han suspendido sus clases y muchas familias han tenido que abandonar sus hogares debido a la violencia indiscriminada. En los últimos días, varios reportes han documentado historias de familias que han perdido todo y de ciudadanos que viven en constante miedo. Las redes sociales se han llenado de testimonios sobre el impacto personal de estos enfrentamientos, mostrando una realidad que a menudo queda oculta tras los titulares. Operativos de seguridad y su ineficacia. El gobierno mexicano ha desplegado operativos de seguridad en un intento de restaurar el orden, pero los resultados han sido mixtos. En los días recientes, el despliegue de tropas y fuerzas de seguridad ha sido una constante en Culiacán. Sin embargo, los operativos han sido criticados por su falta de coordinación y eficacia. A pesar de los esfuerzos por parte del gobierno, las facciones criminales parecen seguir teniendo la ventaja, lo que resalta una vez más la incapacidad de las autoridades para controlar la situación. La falta de una estrategia clara y la corrupción dentro de las fuerzas de seguridad han sido factores clave en la perpetuación de este conflicto. Los recientes operativos han mostrado la misma falta de resultados tangibles que ha caracterizado los esfuerzos gubernamentales en el pasado. La percepción pública es que, a pesar de los esfuerzos visibles, el control real sigue estando fuera del alcance de las autoridades. Reacciones internacionales y preocupaciones globales. El conflicto en Culiacán ha atraído la atención internacional, no solo por su violencia, sino también por sus implicaciones más amplias. La comunidad internacional está preocupada por la estabilidad de la región y el impacto del narcotráfico en la seguridad global. Recientemente, varios organismos internacionales han expresado su preocupación por la escalada de violencia y han llamado a una respuesta más coordinada para abordar el problema. Las noticias de Culiacán han sido ampliamente descubiertas por medios internacionales que destacan la gravedad de la situación y el desafío que representa para el gobierno mexicano. La cobertura internacional subraya cómo el conflicto no solo afecta a México, sino que también tiene ramificaciones globales en términos de seguridad y comercio de drogas. En el crimen organizado mexicano, dos nombres destacan con una intensidad que parece no tener fin: los mayos y los chapitos. Este enfrentamiento no solo ha dejado huella en el territorio mexicano, sino que ha captado la atención del mundo entero. La guerra entre estos dos poderosos grupos no es solo una lucha por el control del narcotráfico, sino un reflejo sombrío de la incapacidad del gobierno mexicano para frenar la violencia que ha azotado el país durante décadas. Acompáñanos en un viaje a través de la historia de esta feroz batalla, sus repercusiones y la crítica a la ineficaz respuesta gubernamental. Los protagonistas del conflicto. Para entender la magnitud del conflicto entre los mayos y los chapitos, primero debemos conocer a los actores principales. Los mayos, encabezados por Ismael el Mayo Zambada, son uno de los grupos más antiguos y temidos en el narcotráfico mexicano. Desde sus inicios en el crimen organizado, han jugado un papel crucial en la operación del Cártel de Sinaloa.
Su influencia se ha extendido más allá de las fronteras de México, convirtiéndolos en un jugador clave en el mercado de drogas a nivel global. La figura del Mayo, con su perfil bajo, pero su poderío innegable, ha sido siempre una sombra en la historia del narcotráfico. Por otro lado, los Chapitos, liderados por los hijos de Joaquín, el Chapo Guzmán, son la nueva generación en esta guerra brutal. Con el encarcelamiento del Chapo y su posterior extradición a los Estados Unidos, sus hijos han tomado las riendas del cártel de Sinaloa, consolidando su poder y desafiando abiertamente a sus rivales. Su ambición y la búsqueda de venganza ha intensificado el conflicto, convirtiéndolo en una guerra de generaciones. El conflicto entre los Mayos y los Chapitos no surgió de la noche a la mañana. Tiene sus raíces en la fragmentación del cártel de Sinaloa, después del arresto del Chapo. En el vacío de poder dejado por su captura, diferentes facciones comenzaron a luchar por el control del cártel y de los lucrativos territorios del narcotráfico. La primera chispa del conflicto se encendió con la ambición de los Chapitos de consolidar su poder. La muerte de su padre y su encarcelamiento generaron un sentido de urgencia entre los hermanos Guzmán para tomar el control absoluto del cártel. El Mayo, quien había sido un aliado clave del Chapo, se encontró en una posición incómoda. Aunque había trabajado con él durante años, su poder y su influencia estaban en peligro. La competencia por el liderazgo y la supremacía en el negocio de las drogas llevó a una serie de enfrentamientos que se han vuelto cada vez más violentos y despiadados. A medida que la lucha por el control se intensificó, el conflicto se trasladó a las calles de México. Las ciudades de Sinaloa y otros puntos estratégicos se convirtieron en campos de batalla. Los enfrentamientos entre los dos grupos han sido extremadamente violentos, con tiroteos masivos, bloqueos de carreteras y ataques a civiles. La violencia no ha discriminado, afectando a comunidades enteras y sumiendo a las regiones en un estado constante de temor y caos. Uno de los momentos más destacados de esta guerra fue el enfrentamiento en Culiacán en octubre de 2019, conocido como el Culiacanazo. Los Chapitos intentaron liberar a Ovidio Guzmán, uno de sus líderes, que había sido capturado por las fuerzas de seguridad. La operación para su liberación desencadenó un violento enfrentamiento que dejó la ciudad en ruinas y demostró la capacidad de los Chapitos para desafiar abiertamente al gobierno mexicano. Este evento no solo mostró el poder de los Chapitos, sino también la falta de control del gobierno sobre la situación. La brutalidad y el impacto de este conflicto no han pasado desapercibidos a nivel internacional. Las noticias sobre los enfrentamientos, los bloqueos y la violencia extrema han sido reportadas ampliamente en medios de comunicación en todo el mundo. La cobertura internacional ha sido un reflejo de la creciente preocupación por la seguridad en México y el impacto de la violencia en la estabilidad regional. Los países vecinos y las agencias internacionales han seguido de cerca los eventos en México, alertados por la implicación del narcotráfico en la seguridad global. La imagen de México como un Estado de Derecho ineficaz ha sido reforzada por estos eventos, afectando no solo la percepción internacional, sino también la relación de México con otras naciones y organismos internacionales. Aquí es donde la crítica se vuelve más dura. La incapacidad del gobierno mexicano para controlar la violencia y enfrentar a estos grupos es un punto central en la discusión. Desde la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador hasta los gobiernos anteriores, la estrategia de seguridad ha sido criticada por su ineficacia. Las operaciones de seguridad han sido inconsistentes y a menudo se han visto superadas por la capacidad de los cárteles para armarse y organizarse. Las fuerzas de seguridad mexicanas han llevado a cabo operativos que a menudo resultan en enfrentamientos que no logran desmantelar las estructuras criminales. La falta de una estrategia cohesiva y efectiva ha dejado a las autoridades luchando contra el narcotráfico sin una dirección clara. Además, la corrupción dentro de las fuerzas de seguridad y las instituciones gubernamentales han alimentado aún más el problema. Los informes sobre la complicidad de algunos oficiales con los cárteles han socavado la confianza en el gobierno y sus esfuerzos por controlar la violencia. La incapacidad para enfrentar esta corrupción y establecer un sistema judicial sólido ha sido un factor clave en la perturbación del conflicto. Uno de los aspectos más alarmantes de esta guerra es la impunidad con la que operan los grupos criminales. Los Chapitos y los Mayos han demostrado una capacidad para desafiar al gobierno y a las fuerzas de seguridad sin enfrentar consecuencias significativas. La falta de un sistema judicial eficaz y la corrupción han permitido que estos grupos continúen operando con relativa libertad, lo que alimenta aún más la violencia y el caos. La paradoja de la impunidad es evidente en la forma en que los grupos criminales pueden llevar a cabo actos de violencia sin temor a represalias. Esta impunidad ha generado un ciclo de violencia que es difícil de romper y que ha dejado a muchas comunidades en un estado de desesperanza. El futuro del conflicto entre los Mayos y los Chapitos es incierto, pero lo que está claro es que la violencia no muestra signos de disminuir. La lucha por el control del narcotráfico en México continúa siendo una guerra brutal
y despiadada. Con un alto costo en vidas y seguridad, el gobierno mexicano enfrenta un desafío monumental en su intento de restaurar el orden y controlar la violencia. La falta de una estrategia efectiva y la corrupción dentro de las instituciones son barreras significativas que deben ser superadas para abordar el problema de manera integral. Sin una respuesta firme y un compromiso real para combatir el narcotráfico y la corrupción, la guerra entre los mayos y los chapitos continuará marcando el destino de México y afectando la estabilidad global. El conflicto entre los mayos y los chapitos es una tragedia que resuena más allá de las fronteras de México. Es una historia de ambición, violencia y la incapacidad de las autoridades para manejar una situación que ha escalado fuera de control. Mientras el mundo observa y la violencia continúa, la necesidad de una respuesta efectiva y un cambio en la estrategia del gobierno es más urgente que nunca. México debe enfrentar la realidad de su situación y encontrar soluciones que puedan traer la paz y la estabilidad a un país que ha sido sacudido por la guerra del narcotráfico. Si te ha parecido un video interesante, deja tu comentario acá abajo, activa la campanita de notificaciones y suscríbete, que por aquí seguiremos. ¡Hasta pronto!